Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ya están logrando conectarse, ¿verdad? Ya tenemos... Ya somos, ¿qué? 9. Muy bien. ¿Ven bien la pantalla? Vamos a compartir ahorita la clase de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces vamos a dar inicio. Ustedes me dicen si ven bien las imágenes, por favor. Si tuvieran alguna duda o hay algo, me pueden informar ya sea por medio de aquí de la misma plataforma o me pueden escribir al grupo este. No me acordaba yo del grupo, ahorita me apareció. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, hijo? Sí, doctor. Ok, Sí, muy sí. bien. Entonces, cuando hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, es un mecanismo de control a mediano plazo de la presión arterial. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la clase anterior. Primero, la presión arterial es controlada por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Habíamos mencionado que habían dos sistemas que la controlaban, el simpático y el parasimpático. Hay áreas específicas de nuestro cuerpo que se encargan del control. Cuando nosotros tenemos alteraciones, ya sea por estrés, emocionales. Estrés incluye no solo que nos pongamos nerviosos, que nos emocionemos por algo, sino que estemos sometidos a alguna infección o cualquier cosa puede provocarnos un estrés que actúa sobre la corteza cerebral. Al llegar la información a la corteza cerebral, esta transmite las señales que nosotros enviamos de ansiedad o de temor o de cualquier cosa y actúa sobre una parte del encéfalo que se llama hipotálamo. El hipotálamo es el encargado del control de todo lo que es el sistema límbico del cuerpo, de todo lo que es el sistema autónomo. Entonces el hipotálamo, por medio del sistema nervioso simpático, activa y acelera, y por medio del sistema nervioso parasimpático, desacelera y vuelve lento a las estructuras o al corazón. Si fueras, no es solamente el corazón, es con todo. Pongamos uno puede hacer que nosotros secretemos enzimas o hormonas, el otro hace que dejemos de hacerlo. Entonces, en el caso de la presión arterial, el sistema nervioso simpático produce aumento de la resistencia periférica. Quiere decir, hace que se contraigan las arterias. Entonces, ¿cómo aumenta la resistencia? Volviéndolas más pequeñas. El sistema nervioso simpático, parasimpático, hace lo contrario. Hace que las arterias se abran, que se dilaten. Entonces, nosotros mencionamos la semana pasada que la presión arterial, la definición de presión arterial era la fuerza que tenía que ejercer el corazón para vencer a la resistencia periférica. En esta imagen que vemos acá, vemos cómo el corazón se contrae para mandar la sangre en las arterias grandes. Pero para lograr hacer eso, para poder sacar la cantidad de sangre que tiene adentro, tiene que lograr que las arterias, como vemos en esta imagen, se dilaten, se abran. Si estas arterias fueran muy duras, el corazón tendría que hacer mucha más fuerza para lograr abrir y hacer esto que estamos viendo en esta animación. Entonces, la presión arterial es la fuerza básica. Pues depende de... Mencionamos que habían algunos mecanismos de control inmediata la semana pasada. Mencionamos a estos que vemos acá, que se llaman varoreceptores. Y estos son receptores de tensión, dijimos, ¿verdad? Cuando hay mucha tensión, estos se activan y hacen que las arterias se dilaten. Cuando la tensión se pierde, se vuelve muy aguada la arteria, estos producen vasoconstricción. Entonces, estos, como vemos aquí, estas como raicitas, estos puntitos amarillos que tenemos acá, son los varoreceptores, sensores de tensión del control
inmediato de la presión arterial. También mencionamos que habían otros, que eran quimiorreceptores y los receptores de isquemia. Estos funcionan casi igual. Los quimiorreceptores son sustancias que se liberan porque disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces, si nuestro cuerpo está acostumbrado a tener mucho oxígeno y en algún momento lo empieza a disminuir, si hay poco oxígeno, ¿qué aumenta en el cuerpo? Dióxido de carbono, el CO2. Entonces, cuando el CO2 aumenta mucho, estos quimiorreceptores lo perciben y hacen el mismo efecto que los otros. Informan a través de la corteza cerebral y el tálamo se encarga de producir ya sea vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, estos dos, junto con los sensores de isquemia, son los mecanismos de control inmediato de la presión arterial. Varoreceptores, quimiorreceptores y sensores de isquemia. Esos son nuestros sensores o nuestra respuesta inmediata. Para que los varoreceptores y los quimiorreceptores entonces funcionen, necesitamos que haya alteración en alguna de los componentes de la presión, ya sea en la fuerza que tiene el corazón para bombear o en la resistencia que tienen las arterias. En esta que vemos acá podemos ver la diferencia en lo que es constricción, que sería cuando se cierra la arteria, y la dilatación cuando se abre. Este es el mecanismo que compensa nuestra presión. ¿Qué puede hacer que esta capacidad que tiene nuestra arteria se pierda? Que la arteria ya no sea elástica como vemos acá. Pues lo que representa esta otra imagen, que la arteria se vuelva dura, que acumule, como vemos acá, placas ateromatosas de colesterol y entonces la sangre circula muy poquito, las paredes se vuelven duras y el corazón tiene que hacer demasiada fuerza, ¿sí? Esta es la explicación así un poquito gráfica de qué es lo que pasa, por qué la presión sube. Pues porque si el tubito ya es muy delgado, el corazón tiene que hacer demasiada fuerza. Entonces, altera nuestra presión arterial. Eso es el mecanismo, ¿verdad? Entonces vimos que hay una respuesta inmediata que produce vasodilatación o vasoconstricción. Pero esa es una respuesta que se da en segundos. Lo más un minuto ya tenemos esta respuesta dada por nuestro organismo. Si con este mecanismo no se logra compensar o no se logra controlar, entonces tenemos un mecanismo un poquito más avanzado, que va a ser el que vamos a hablar ahorita. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona es un mecanismo que tal vez tiene muchos componentes, pero no es tan complejo. Es relativamente sencillo. ¿Cuál es su función? Control a mediano plazo. Quiere decir de minutos a 12 horas, 12 a 24 horas. Entonces, sistema renina, angiotensina, aldosterona es un control a mediano plazo de la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pongamos que por alguna razón hay una disminución de la presión arterial. Lo activa una disminución de la presión que va a ser percibido por esta célula que tenemos acá, que esas celulitas que tenemos acá se llaman células yuxtaglomerulares, y esto que tenemos acá es una nefrona. Esta imagen, vamos a usar esta imagen que tenemos acá, este que está aquí, es el tubo contornado distal. Normalmente nosotros, todo lo que tenemos de líquido circula por el riñón. Estas células yuxtaglomerulares las encontramos en el riñón. Entonces, estas células están aquí cercanas al glomérulo y cercanas a este túbulo. Este tubo es la salida de lo que desechamos de nuestro riñón. Algunas veces eliminamos mucha agua y si eliminamos agua, eliminamos sal. Algunas veces eliminamos muy poca sal y retenemos potasio. Entonces, en este tubo, este es el tubo y esta es la luz del tubo. Esta sería la luz de la arteria.
este tubo con torneo distal. En este tubo tenemos este segmento que está aquí de verde. Este segmento se llama mácula densa. Y esto es un sensor de sodio. Acá estas células pueden determinar si estamos eliminando demasiado sodio o si no estamos eliminando sodio. Si estamos perdiendo demasiado sodio, quiere decir que estamos perdiendo agua. Si perdemos agua, ¿qué perdemos? Volumen. Perdemos la cantidad perdemos sangre en este caso, perdemos volumen. Entonces, cuando esto sucede, el riñón lo detecta y por medio de estas células que están acá, que se llaman yuxtaglomerulares porque están cerca al glomérulo, pero se llama así, produce una sustancia que se llama renina. Vamos a borrar mis rayas estas. Entonces produce una sustancia. Va a producir una sustancia que se va a llamar renina. Entonces técnicamente la renina se produce en las células yuxtaglomerulares de este que está acá, del riñón. Al riñón le llega en promedio los 5 litros de sangre que nosotros tenemos a cada 5 minutos. O sea, en cada minuto nosotros le damos vuelta a los 5 litros de sangre y todo el tiempo están pasando acá. El riñón entonces tiene doble función. Aquí afuera filtra, le saca las impurezas a la sangre, elimina todo lo que no necesita. Y aquí en el centro colecta el agua que eliminamos y forma orina, que es la que sacamos por este tubo que se llama uretra. Entonces, a este nivel, aquí de la periferia, es donde se va a dar este control. Entonces, el riñón está acostumbrado a tener un volumen alto de sangre. Si en un momento ese volumen no le es suficiente, lo va a sentir y va a empezar a actuar. ¿Y cómo va a actuar? Produciendo la renina. Entonces, la renina es una hormona que produce el riñón. La renina que produjo nuestro riñón se va a ir a la circulación. Aquí en esta imagen que tenemos abajo es la circulación. Entonces va a ir a la circulación. En el momento que esto se está dando, entra a participar otro órgano. Este que tenemos acá, que es el hígado. El hígado va a producir otra hormona que se llama angiotensinógeno. Entonces, la renina que circula en la sangre llega a estar en contacto. Perdón, me voy a regresar un poquito aquí. Entra a la sangre, llega al hígado y se une al angiotensinógeno. Entonces vamos a repetir un poquito lo que hemos visto. En las células yuxtaglomerulares del riñón, se produce renina. La renina va a la circulación. El hígado produce angiotensinógeno. La renina y el angiotensinógeno se unen y van a formar una sustancia que se llama angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un vasodilatador periférico. Quiere decir que un vasoconstrictor, perdón, aquí hubo error. Es un vasoconstrictor periférico. Hace que la arteria se cierre. Si la arteria se cierra, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Entonces aquí, o bien esto, es vasoconstrictor, no vasodilatador. Fue error mío. Pero no se queda ahí. Esta angiotensina 1 sigue circulando, sigue en la sangre y encuentra este otro órgano, al pulmón. El pulmón produce a esta otra, a la ECA. ECA quiere decir enzima convertidora de angiotensina. Entonces, angiotensina 1 que venía acá, estaba ya en la sangre.
más la ECA de los pulmones, angiotensina 1, más ECA, no más ECA de maíz, no que más ECA, van a formar angiotensina 2. Y si este ya era un vasoconstrictor, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente. ¿Qué es un vasoconstrictor? Hace esto, hace que la arteria se cierre, la vuelve más chiquita. Entonces, aquí hay una vasoconstricción porque se cerró la luz de la arteria. Entonces, angiotensina 1 más ECA igual a angiotensina 2. Entonces, producimos vasoconstricción, pero hasta ahí no llega, porque este se llama angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Ahora les pregunto, ¿entendieron esta parte? Si no, volvemos de nuevo a explicarla. No todos a la vez. Pueden hablar y me dicen. Si necesitan que lo repitamos, regresamos un poquito y lo volvemos a repetir. La clase es corta, no es tan larga. Es corta, pero es importante. ¿Todo claro? Pues creo que sí. ¿Sí? Bueno, sigamos. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Aquí vamos otra vez a repetir un poquito. Entonces, el riñón disminuye la sangre, produce renina en las células yuxtaglomerulares, la manda a la sangre, se une con el angiotensinógeno del hígado y produce angiotensina 1. ¿Sí? Angiotensina 1. Entonces, este más este, angiotensina 1. La angiotensina sigue circulando. Entonces el pulmón produce, aquí está la ECA, que se une a la angiotensina 1 y forman angiotensina 2. Y este, como dijimos, es un vasoconstrictor potente. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa esta angiotensina 1? Angiotensina 2, perdón. Bueno, la angiotensina 2 va a actuar de la siguiente manera. Primero, actúa sobre la hipófisis o pituitaria. Básicamente sobre el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces actúa sobre la hipófisis. Como esta angiotensina produce vasoconstricción, entonces la presión, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿sí? Al aumentar y la hipófisis detectarlo, va a producir una respuesta. Como se suponía que estábamos perdiendo presión, la hipófisis genera una hormona que se llama hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a hacer que retengamos agua y que retengamos sodio. Entonces, la hipófisis genera hormona antidiurética. La hormona antidiurética hace que en el tubo que habíamos visto del riñón ya no se pierda agua, sino que retengamos sodio y al jalar el sodio, jalamos agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese proceso? Aumentamos el volumen sistólico. ¿Se acuerdan? El volumen que circula, que forma parte del gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, aumentamos la presión arterial. Entonces, es un efecto. ¿Qué más produce la angiotensina 2? Actúa sobre las arteriolas, básicamente en unos receptores que se llaman receptores AT1, los receptores AT1, actúa sobre estos receptores que son receptores del músculo liso y producen vasoconstricción. La angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1. A nivel del riñón, actúa sobre estas glándulas que están acá arriba, que se llaman
glándulas suprarrenales, básicamente en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Y qué hacen? Producen aldosterona. La aldosterona hace lo mismo que esta. Retiene, en vez de perder sodio, lo regresa, como vemos aquí. Retiene sodio, retiene agua. Pero al retener agua y al retener sodio, elimina potasio. ¿Sí? Entonces, la aldosterona en el tubo, igual en este mismo tubo, en el tubo colector que teníamos acá en el riñón, en el tubo, hace que reabsorbamos sodio, reabsorbamos agua y elimina potasio. Y con eso, este mecanismo compensa la presión arterial. Vamos a borrar todo esto que teníamos aquí porque nos tapa un poquito. Bueno, entonces la aldosterona va a actuar sobre los vasos eferentes de nuestro riñón. ¿Y qué es lo que hace al actuar ahí? Pues proteger un poco al riñón, disminuir las arterias para que el riñón no sufra, ¿sí? Pero este es un mecanismo pues muy bien organizado, como que muy bien diseñado, ¿verdad? Algunas veces el riñón no le llega suficiente sangre, pero porque la presión está muy alta. Entonces puede tener un fallo este sistema. ¿Qué pasa? Que el riñón solo siente que a él no le llega la cantidad de sangre que necesita. Pero si nuestro corazón está sufriendo por una crisis hipertensiva, el poco oxígeno o la poca función adecuada que tenemos se envía para arriba, se envía al cerebro. Entonces, en vez de que le llegue del corazón, vamos a dibujar aquí nuestro corazón, en vez de que la sangre le llegue normalmente al hígado, al riñón, perdón, de que le llegue al hígado la misma cantidad, le quitamos un poquito de sangre al riñón y se lo mandamos al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el importante aquí, es el que hace el trabajo. Entonces, por supuesto, erróneamente comprende que la presión está baja y activa este sistema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, es un mecanismo de compensación positivo, porque en vez de hacer lo contrario, sigue elevando la presión. Retiene agua, retiene sodio. Entonces, ¿qué pasa? Sube más la presión. Por eso, los medicamentos que usamos para controlar la hipertensión arterial se llaman inhibidores de la ECA. Eliminamos este paso. Con medicina evitamos que la ECA, se una a la angiotensina 1. Y con eso nos evitamos todo este pedazo. Bloqueamos todo eso y tratamos de controlar la presión arterial. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo muy interesante que nos compensa la pérdida y que se puede activar de una forma errónea si nuestro cuerpo lo interpreta mal. Eso es el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a regresar a un cachito y lo vamos a repetir porque me interesa que se les quede. Incluso en YouTube pueden buscar ustedes, hay un rap que se llama Rap Medicina. Me la prendo porque me la prendo. Y hay un rap precisamente de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, así de resumen rapidito. El riñón detecta menor perfusión, quiere decir le llega menos sangre. Entonces, como recibe poca sangre, el riñón activa las células yuxtaglomerulares que están acá, reactiva las células yuxtaglomerulares, y estas producen renina. No, la Mari, mira tu nombre. La renina entra a la circulación A la isla. del cuerpo. Y la renina
¡Fuera! ¿Quién tiene, tal vez, ¡Fuera! bloquear el micrófono este que está gritando fuera? Porque se oye muy bien. Al mismo tiempo que este está produciendo esto, el hígado produce angiotensinógeno. Entonces, el angiotensinógeno ¡Fuera! se junta con la renina y forman angiotensina 1, ¿verdad? Este es un vasoconstrictor. Esto eliminémoslo aquí. Es un vasoconstrictor. Esta angiotensina 1, que sigue circulando, como vemos acá, se une con una sustancia producida en el pulmón que se llama ECA. Entonces, la ECA Entonces, más la angiotensina producen angiotensina 2. Como tiene un hidrógeno, le doy 50 quetzales. La angiotensina 1, 2, 3, 2 actúa disminuyendo la pérdida de agua y reteniendo sal, actúa sobre los vasos, produciendo vasoconstricción, actúa en las glándulas suprarrenales, produciendo aldosterona, y la aldosterona hace que retengamos sodio, que retengamos agua y que eliminemos potasio. Por eso, cuando nosotros tenemos la presión alta, ¿qué es lo primero que nos recomienda? Que coma poca sal, ¿verdad? Porque la sal retiene agua. Cuando hay mucha sal, por lo regular tendemos a jalar mucha agua. Entonces, en los pacientes hipertensos o las personas con hipertensión, nosotros vemos que tienen hinchadas las piernas o se les hinchan los pies y que retienen agua, precisamente por este mecanismo. Muy bien. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues entonces vamos a programar la siguiente plática para el día jueves. ¿Sí? Y el día jueves vamos a tener una plática cortita y al final de la plática yo les voy a mandar al grupo una evaluación. Tienen fácil porque pueden consultar, ¿verdad? No va a ser tan complicado el poderla contestar, pero yo se las voy a enviar para que ustedes me la envíen a mí, me la reenvíen, porque ese va a ser su examen parcial. El siguiente parcial vamos a tratar de hacerlo en una plataforma distinta, pero ahorita vamos a hacerlo así voy a confiar en que ustedes no se van a copiar. Hola, esa risa se fue muy sincera. Muy bien. ¿Nadie tiene dudas? No, doctor, todo está claro, gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos o nos platicamos el jueves, jóvenes. Pasen buena tarde. Feliz tarde, Doc.